Hola amigos, en este video haremos el desarrollo del siguiente problema que tiene dos cuerpos que están en contacto y uno de ellos está sometido a una fuerza oblicua. Las herramientas necesarias para el desarrollo de este las pueden ver en los videos que están a mano derecha, dentro de lo que pueden encontrar la manipulación de vectores en dos dimensiones, las leyes de Newton y la construcción de los diagramas de cuerpo libre. Y el problema nos dice, dos bloques A y B de masas 1 y 2 kilogramos respectivamente están apoyados sobre una superficie horizontal lisa. Sobre el bloque A actúa una fuerza de 9 newton aplicada en un ángulo de 60 grados bajo la superficie horizontal, como indica la figura. Determine la aceleración del sistema, la fuerza normal para cada bloque y la fuerza de contacto entre los bloques. En primer lugar vamos a chequear los datos, en donde podemos ver que tenemos la masa del cuerpo A, que es de 1 kilogramo, la masa del cuerpo B, que es de 2 kilogramos. También nos dicen que hay una superficie horizontal lisa, o sea, no hay roce con la superficie, y nos aplican acá una fuerza F que tiene una magnitud de 9 newton inclinada en un ángulo θ que es de 60 grados que está bajo la horizontal. Ahora vamos a la parte importante que es la construcción de los diagramas de cuerpo libre. Comencemos con el cuerpo A. Este cuerpo va a sentir un par de fuerzas. La primera podría ser la fuerza peso, que sabemos que siempre es hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y ya esta la vamos a llamar peso A. También tendríamos la normal que genera la superficie, el suelo, sobre este mismo cuerpo, así que la vamos a poner hacia arriba porque sabemos que es perpendicular a la superficie. También sabemos que está siendo empujado por esta fuerza, en donde lo conveniente es tomar este vector, poner la cola aquí con el origen, y entonces el vector nos quedaría así, inclinado hacia la derecha y hacia abajo, y este ángulo θ, por un poco de geometría, se van a dar cuenta que es igual a 60 grados que está aquí abajo del eje X. Y por último, si este sistema está acelerando hacia la derecha, que es lo más probable porque no hay roce con la superficie, entonces el cuerpo A cuando entra en contacto con B va a sentir una fuerza que lo frena, que sería la fuerza de contacto entre A y B, y le vamos a llamar R, que va a ser hacia la izquierda. Bueno, solamente por notación le vamos a poner menos R. Ahora, si hacemos lo mismo con el cuerpo B, nos vamos a dar cuenta de que, bueno, por supuesto está la fuerza peso, que siente debido a la atracción de la Tierra. Va a sentir la fuerza normal que genera la superficie sobre este cuerpo. Y al cuerpo B lo va a estar empujando A hacia la derecha. Entonces, ¿cuál fuerza es? Es la fuerza o la reacción a esta fuerza de contacto que dijimos que sentía A debido a B. Y entonces acá va a sentir la fuerza de igual magnitud y sentido opuesto, por lo que le vamos a llamar más R. Por último, no nos podemos olvidar de que este sistema, como no siente una fuerza de roce debido a la superficie, entonces lo más probable es que acelere. Y esa aceleración sea en el mismo sentido de esta fuerza, o por lo menos hacia la derecha. Así que tendríamos la aceleración por acá. Y esa misma aceleración es la que va a sentir el cuerpo B. El siguiente paso es poder construir las ecuaciones de movimiento, en donde necesitamos la representación vectorial de cada una de estas fuerzas que está por acá. Ahora, si tú no manejas vectores, yo te recomiendo que por lo menos sepas reconocer cuáles son las componentes de cada vector, o sea, cuánto es lo que aporta cada vector a cada uno de los ejes. Si nosotros pensamos en que este sistema está acelerado, tenemos que darnos cuenta de que la única opción a usar es la segunda ley de Newton, así que eso se traduce en que la sumatoria de fuerzas, y en este caso todas las fuerzas serían estas: normal A más el peso A más la fuerza F más la fuerza que le llamamos menos R, deben ser igual a la masa por aceleración. Y esto se traduce en dos ecuaciones de movimiento, una que es la sumatoria de fuerzas en el eje X, en donde si usted no maneja vectores, lo que puede hacer es identificar cuál es la parte de cada vector que está en el eje X, en donde por ejemplo para la fuerza F tendríamos que la parte en X es F coseno del ángulo, sería más F coseno de este ángulo, en unitario, bueno, y menos R, porque R apunta hacia la izquierda. Y esto tiene que ser igual a la masa del cuerpo que estamos estudiando, que es la masa del cuerpo A, por la aceleración. Y en este caso la aceleración apunta hacia la derecha, así que tendríamos que decir que esto es con signo positivo. Para el otro caso tendríamos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es la normal, que es hacia arriba, así que normal A, menos el peso A, que es hacia abajo, y también la componente de la fuerza que está en el eje Y, que sería menos F por el seno del ángulo, y esto es igual a 0. ¿Por qué menos con F?
sería porque la fuerza es hacia abajo y si va hacia abajo tiene un signo menos. Y es 0 en la parte de la aceleración porque la aceleración está únicamente en el eje X. Repitiendo el procedimiento, para el diagrama de cuerpo libre B, representamos cada fuerza como un vector, la aceleración también como un vector y vamos a encontrar esto. La fuerza R, que es la fuerza de contacto o la reacción, es hacia la derecha, la normal es hacia arriba, el peso es hacia abajo y la aceleración es hacia la derecha porque el sistema se mueve en conjunto. Ahora, como el sistema está acelerado, nuevamente tenemos que recurrir a la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas, que en este caso estas tres fuerzas son R más la normal que siente B debido al suelo, más su propio peso, es igual a la masa del cuerpo que estamos estudiando, que es el cuerpo B por la aceleración, y esto se traduce en dos ecuaciones de movimiento que serían la sumatoria de fuerzas en el eje X, en donde lo único que está en el eje X es R, así que esto tiene que ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Nuevamente, la aceleración tiene que ser positiva porque este sistema acelera hacia la derecha. Y la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser la normal debido al suelo, menos el peso. Esto es porque la normal es hacia arriba, el peso es hacia abajo. Y esto debe ser cero porque no hay componente Y en la aceleración, porque esta es hacia la derecha. Las ecuaciones que obtuvimos recién a partir de los diagramas de cuerpo libre son estas que están acá, que le vamos a llamar 1, 2, 3 y 4. Y entonces con los datos vamos a ver qué conocemos y qué no para poder resolver el sistema de ecuaciones. Conocemos la masa A y la masa B, o sea, conocemos este dato, y también vamos a conocer los pesos, en donde el peso A sería, no nos olvidemos que el peso es masa por la aceleración de gravedad, que le aproximamos a 10, así que esto sería aproximadamente 10 newton, y con el peso B esto debe ser 20 newton. Por lo tanto, también conocemos esta parte y esta parte. Conocemos la magnitud de la fuerza F, así que conocemos eso de acá, y también el ángulo que hace con respecto a la horizontal que habíamos dicho que es teta, que es 60 grados. Así que lo que está subrayado en verde es lo que conocemos y es lo que vamos a usar para poder resolver el sistema de ecuaciones. Para eso vamos a construir un plan, o sea, vamos a ver cuál es el orden de las ecuaciones que nos permite ir resolviendo el sistema. Por ejemplo, si yo comienzo con la ecuación 2, como conozco el peso y conozco la fuerza y el ángulo, puedo encontrar la normal. O sea, primer paso va a ser encontrar la fuerza normal de la ecuación 2. El segundo paso va a ser de la ecuación 4 encontrar la fuerza normal, porque conozco el peso, así que vamos a calcular la normal B. Y lo que nos queda es R y la aceleración son incógnitas, pero esto es un sistema de 2 por 2. O sea, yo puedo combinar estas dos ecuaciones y encontrar el valor de la aceleración y de R, que es la fuerza de contacto entre los dos bloques. Así que con las ecuaciones 1 y 3 vamos a encontrar R y la aceleración. Entonces, el primer paso es encontrar la normal a partir de la ecuación 2. Y de aquí nos vamos a encontrar que el despeje sencillo iba a ser el peso A más F por el seno del ángulo, esto llevando todo a la derecha, y reemplazando sería el peso A que es 10 newton, más F que vale 9 newton por el seno de 60 grados, y esto en la calculadora, a ver cómo sería, 10 más 9 seno de 60 grados, y nos da algo así como 17,79 newton, lo que vendría a ser la fuerza de contacto que genera el suelo sobre el cuerpo A. Vamos a la ecuación 4 y vamos a encontrar la normal B, que nuevamente el despeje es sencillo, y esto va a ser igual al peso B, y entonces va a ser igual a 20 newton. Con eso tenemos la segunda pregunta, que sería esta de acá. Y tercero, vamos a usar las ecuaciones 1 y 3 para encontrar la aceleración del sistema y R. Si nos damos cuenta, acá tenemos un par acción y reacción, que tiene igual magnitud y sentido opuesto, lo que se manifiesta acá en el signo más R y menos R. Entonces lo que voy a hacer es tomar la ecuación 1 y le voy a sumar la ecuación 3. Eso es porque como están en la misma proporción, puedo sumar estas dos ecuaciones y voy a eliminar R. Entonces si lo hago me va a quedar F coseno del ángulo menos R. Eso sería para la ecuación 1. Le voy a sumar la ecuación 3. Todo esto por el lado izquierdo. Y vemos que se elimina R. Y por el lado derecho tengo masa por aceleración más la masa B por aceleración. En donde
conozco las masas, conozco F, conozco el ángulo, así que puedo calcular la aceleración. De modo que nos quedaría así. F coseno del ángulo es igual a la masa del cuerpo A más la masa del cuerpo B. Todo esto por la aceleración. Y al despejar nos daría que la aceleración es F por el coseno del ángulo entre la suma de las masas. Ahora, por supuesto, esto ustedes lo pueden resolver reemplazando antes de lo que estamos haciendo acá. Y bueno, si lo hacen así como lo estamos haciendo, les quedaría algo así como 9 coseno de 60 grados entre la suma de las masas, que son 1 más 2. Y esto nos da entonces 9 entre 3 por el coseno de 60. Y eso nos da 1,5 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, si nos damos cuenta, tenemos aquí la normal en A y B, que sería la parte B. Ahora calculamos la aceleración del sistema, que sería la parte A, y nos falta la fuerza de contacto, que es la fuerza R, que como habíamos dicho, la podemos obtener de las ecuaciones 1 y 3. Ya tenemos el valor de la aceleración, así que podemos reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso voy a reemplazar en la ecuación 3, porque nos da inmediatamente el valor de esa fuerza de contacto, que es la masa B por la aceleración, o sea, la masa B, que es 2 kilogramos por 1,5 metros por segundo al cuadrado, y nos daría que la fuerza de contacto entre los dos bloques es de 3 newton. Y con esto tenemos resuelto el problema. Y bueno, amigos, espero que este problema les haya sido de ayuda, y no quiero terminar el video sin dejarles una pregunta a la que espero sus respuestas en los comentarios. Y la pregunta es: ¿cuál es la fuerza de contacto entre los bloques si el ángulo de inclinación de la fuerza es de 45 grados y la masa A tiene un valor de 2 kilogramos? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.